Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. Vamos a continuar con el método de elementos finitos, pero en esta ocasión vamos a mostrar la forma en que se aplica este método en el caso de la ecuación diferencial parcial elíptica, utilizando, por supuesto, como lo hemos hecho hasta este momento, elementos finitos de Lagrange, en este caso bidimensionales. Esta ecuación diferencial parcial, ustedes recordarán seguramente que se puede expresar como está en esta caja, ¿sí? Aquí podemos ver el primer término que tiene un operador de segundo orden en X, perdón, y hay otro término adicional que no aparecía antes, que es el que tiene que ver con el operador de segundo orden en Y. Por lo demás, sigue teniendo los mismos términos, el beta 0U y el F sub 0. En este caso, obviamente, el dominio es un dominio bidimensional que va de 0 a en cuanto a X y de 0 a B en cuanto a Y. Por supuesto, esta ecuación diferencial parcial debe especificársele las condiciones de frontera que debe de satisfacer la solución. En este caso, tenemos sobre la cara izquierda una condición de Neumann homogénea, mientras que en la cara derecha tenemos una condición a la frontera de tipo Dirichlet homogénea. Esto, por supuesto, es sobre toda la cara, por eso es que está aquí, que Y está entre 0 y B. Por otro lado, y en forma totalmente análoga, en la dirección ahora en Y, en la parte inferior o en la cara inferior del dominio, tenemos una condición a la frontera de Neumann y es homogénea, mientras que en la cara superior, que muchas veces le llamamos top, tenemos una condición de frontera de tipo Dirichlet y además homogénea. Y observen que de igualmente es para toda la cara, es decir, que va para X en 0, A. Bien, recordemos el procedimiento para llegar al método de elementos finitos. Y tenemos que partir, por supuesto, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, tenemos que construir el residuo para una aproximación que aquí tenemos, una aproximación U gorro. Y para esta aproximación U gorro, el residuo está expresado por todo este término que está aquí a la derecha, que por supuesto, sin dado que estamos aproximando a U como U gorro, no necesariamente tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en general, este residuo es distinto de 0, porque si fuese igual a 0, en automático estaríamos hablando de que tenemos la solución exacta a nuestro problema. Y por supuesto, tenemos que decir que esto es válido, sobre todo el dominio 0, A cruz 0, B. Una vez que tenemos el residuo, entonces vamos a construir el residuo ponderado, que lo único que nos quiere decir es que tomemos el residuo que tenemos aquí y este residuo lo vamos a hacer ortogonal, ¿sí?, a esta función de ponderación, la omega de x, y, sobre qué parte. Bueno, pues sobre justamente el dominio A, B. Aquí está. Entonces, esto, sin más, una vez que sustituimos justamente lo que está a la derecha del residuo, que es justamente lo que está aquí como integrando, y por supuesto seguimos dejando la función de ponderación que está aquí presente, pues en automático lo que hacemos es exigir que esta integral sea justamente igual a 0, no aproximadamente, sino justamente igual a 0. Entonces hasta aquí es algo que ya hemos venido repitiendo constantemente, y nada más que en esta ocasión es en 2 dimensiones. Entonces me refiero a 2 dimensiones geométricas. Bien, una vez que hemos construido el residuo ponderado, pues entonces lo que tenemos que hacer a continuación no es otra cosa más que reescribirlo, como ya lo hemos hecho con anterioridad, y expresarlo simplemente como esta expresión que ya tengo aquí,
en donde la diferencia, así con respecto del anterior, es que en lugar de decir que es igual a 0, hemos pasado el término de fuente del lado derecho y hemos dejado del lado izquierdo los otros términos. Entonces no hay mayor ciencia aquí, es simplemente poner o apartar en el lado izquierdo ciertos términos y del lado derecho dejamos el término de fuente única y exclusivamente. Bien, pero esto a su vez se puede desglosar en diferentes integrales. Aquí tengo una integral que corresponde a este término que está aquí. Después tengo otra integral, perdón, que corresponde a este segundo término, y tenemos una última integral que corresponde a este último término, y bueno, la que ya hemos dejado aparte, pues la que corresponde al término de fuente. Bien, pues a continuación vamos a realizar una integración por partes en lo que corresponde a cada uno de estos términos. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a evaluar este sumando mediante integración por partes, y al hacerlo, pues vamos a ir viendo que el primer integrando, que es, la primera integral, que es toda esta, ¿sí?, se puede expresar justamente como esto que está aquí una vez que aplicamos la integración por partes. Y todavía, una vez que hemos realizado la integración por partes, en el momento justo en que vamos a evaluar, ¿sí?, esto que está aquí, bueno, pues al hacerlo, entonces lo que nos queda finalmente es que en lugar de aparecer un solo término, pues justamente van a aparecer dos términos, uno que está aquí, ¿sí?, y el otro que está aquí. Entonces, lo que podemos observar es que este término que tenemos aquí encerrado, ¿sí?, todo este término es idéntico con 0. ¿Por qué es idéntico con 0? Porque justamente la u gorro, la parcial con respecto a x de u gorro y evaluada en 0, y es una condición de frontera de tipo Neumann, y se considera que es una condición de frontera, en este caso natural. Por lo tanto, este término se anula. Mientras que, recordemos, en el caso unidimensional, el otro término que está aquí, ¿sí?, vamos a decir que se anula siempre y cuando exijamos ¿qué cosa? Exijamos justamente que la función de ponderación que está aquí presente, evaluada, ¿sí?, sobre la cara A, en x igual a para y entre 0 y b, pues le exijamos, le pidamos que sea justamente 0. Entonces, si hacemos este procedimiento en forma análoga, ¿sí?, al que corresponde a la otra contribución, ¿sí?, que está en color azul claro, pues llegaremos a algo parecido. Aquí tenemos esta integral, que después de hacer la correspondiente integración por partes, nos resulta esta expresión, que a su vez se puede decir que vienen aquí estos términos, ¿sí?, y este otro término. Entonces, aplicamos las mismas ideas y justamente lo que vamos a decir es que este término que tengo aquí en esta caja es en forma natural es igual o idéntico con 0, mientras que este otro término a quien le pedimos que sea igual a 0 es a la función de ponderación para que esta en x, b sea igual a 0. Entonces esto último, recuerden que se llaman condiciones esenciales. Bien, entonces si hacemos todo lo que he mencionado antes, obtenemos finalmente una expresión mucho más reducida, que está en esta caja precisamente larga que tengo aquí, que estoy resaltando. Entonces observen que ya no aparecen ninguno de los términos que estaban aquí, que eran realmente términos de frontera, y ahora lo que tenemos es esta nueva expresión, donde con una breve revisión, lo que se llega es que tanto la función de aproximación que tengo aquí como la función de ponderación que tengo aquí, ¿sí?, ambas, ¿sí?, tienen que estar en un intervalo, en un espacio
de funciones que se denota como H01, el cual es el conjunto de todas aquellas funciones U, tales que ¿sí? El cuadrado, la integral del cuadrado de esta sobre el intervalo, sobre la región de interés, ¿sí? Está acotado, aquí está acotado, al igual que lo está acotada también la primera derivada parcial al cuadrado, integrada por supuesto sobre la misma región, y está acotada, aquí está también, y también estamos exigiéndole que la derivada parcial con respecto a y al cuadrado integrada sobre la región de interés también esté acotada. Entonces, pero no solamente eso. Cuando nosotros dijimos hace un momento este asunto, ¿no?, acerca de las funciones de ponderación evaluadas en los extremos A y B, pues también tenemos que agregarlo al tipo de espacio que tenemos. Por lo tanto, vamos a exigir que U de A, Y U de X, B sean iguales a 0. Este es un espacio que se le conoce como espacio de Sobolev y que en términos de una narrativa menos técnica es el conjunto de todas las funciones que son cuadrado integrables hasta primeras derivadas parciales y que además cumplen que las condiciones de frontera del problema original. Bien, entonces ya que tenemos en claro lo que estamos realizando, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, hasta ahorita no hemos hablado de ningún elemento finito, hasta ahorita no hemos hablado de ninguna interpolación de Lagrange o cualquier otra, no hemos hablado ¿sí? de nada relacionado con el método de elementos finitos preciso que vamos a emplear. Y como ya lo he indicado varias veces, ese método de elementos finitos que vamos a desarrollar no es otro más que el método de elementos finitos de ¿quién? Pues de Galerkin. Este es uno de los métodos de elemento finito más usados, aunque también compiten con él el método de colocación y otro método que se llama método subdominios. En fin, hay una gran diversidad de métodos de elemento finito y este es el que para mi gusto es de los más interesantes. Entonces, ¿en qué consiste el método de elementos finitos? Pues entonces, el espacio de funciones que hace un momento teníamos, el H01, es un espacio de dimensión infinita, pero realmente lo que queremos ahora hacer es trabajar en un espacio de dimensión finito, de tal suerte que podamos aproximar a la U gorro, ¿sí?, como una U gorro sub H, que no es otra cosa más que una aproximación, ahora sí, en un espacio de dimensión finita, muchas veces de tipo polinomial, donde la U sub H gorro se puede expresar como una combinación lineal de ciertas funciones base, que ya he dicho repetidas veces, que en este caso son funciones base globales, representadas por la V mayúscula sub IJ, ¿sí?, multiplicadas en este caso, ¿sí?, por el valor aproximado que toma la función U gorro en IJ. Entonces, esa es una parte del método de Galerkin, pero no es suficiente. Tenemos que también decir que la función de ponderación omega de x, y, ¿sí?, debe ser justamente todas y cada una de las funciones base globales que hemos empleado aquí, donde n sub x y n sub y no es otra cosa más que el número total de nodos que hay en cada una de las direcciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es simplemente sustituir, ¿sí?, tanto la expresión para U sub h que tenemos aquí, vamos a poner al revés, esta que tengo aquí, la U sub h, y por supuesto vamos a también depositar la función de ponderación que tenemos aquí. Entonces, si lo hacemos, entonces obviamente nos quedan expresiones muchísimo más grandes, mucho más complicadas, pero que conforme vayamos avanzando, ustedes mismos se van a dar cuenta de la forma tan sencilla que se tiene hasta el final. Entonces,
aquí esto que tengo en esta caja, pues es aparentemente algo que como que espanta, ¿no? Pero pues no se tiene que espantar uno para nada, ¿no? Esto no es otra cosa más que con un poco de óptica hay que acercarnos bien sin que nos vayamos a romper el hocico con la pantalla del monitor. No es otra cosa más que un sistema de orden nx por ny y que esto se puede expresar como una cosa que se llama kx más ky más m por un vector u igual a un vector f, donde kx es conocida como la matriz de rigidez global en la dirección x, aquí está indicada en la dirección x, y ky es la correspondiente pero en la dirección y. Mientras tanto que, así como lo habíamos dicho antes, lo repetimos ahora también, m es la matriz de masa, u vector no es otra cosa más que las aproximaciones, ¿sí? O la aproximación que tenemos para cada uno de los nodos en que vamos a discretizar nuestro dominio. Y por supuesto un término de fuente que está aquí metido, que es el vector f. Bien, entonces, a resumidas cuentas, lo que hemos obtenido es un sistema algebraico, ¿sí? Antes, a todo esto que está aquí encerrado, claro que no estaba exactamente como kx más ky más m, antes era simplemente k más m y habíamos dicho que le llamábamos a, entonces quedaba un sistema algebraico a por u igual a f. Entonces, pues esto se va a repetir muchas veces a lo largo de cualquier aplicación de este tipo en el área de ecuaciones diferenciales parciales, particularmente aquellas que tienen que ver con ecuaciones diferenciales parciales parabólicas y elípticas, como es el caso que estamos viendo hoy. Bien, entonces continuemos y vamos a desglosar ahora cada una de estas matrices de rigidez, tanto de rigidez como de masa, así como del vector de fuente. Entonces, estas matrices se pueden elementos de matriz, perdón. Aquí son elementos o entradas de las matrices. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este correspondería a la entrada, correspondería a la entrada IJ, KL de la matriz de rigidez en la dirección KX que está aquí. Entonces, donde IJ no piensen que es el producto de I por J, es una notación que quise simplificar de esa manera. Háganme cuenta que es una variable que se llama IJ y una variable entera, por supuesto. Esta variable que está aquí, IJ, y aquí tengo otra variable que se llama KL, también entera. Entonces, IJ y KL son, hagan de cuenta que son variables enteras fusionadas, o sea, están pegadas, nada de que en este caso iba de tanto hasta tanto, no, están fusionadas. Entonces, aquí este es una entrada justamente de la matriz de rigidez. Entonces, aquí que tengo, aquí tengo la función de base global IJ, y aquí tengo la función base global KL, por supuesto, cada una de estas dos están derivadas parcialmente respecto de X, ¿sí? Aquí lo pueden ustedes constatar. Y de manera análoga es para el caso de la matriz de rigidez K en la dirección Y. Y de nueva cuenta, pues tengo los índices enteros IJ y KL. Y la diferencia respecto del anterior es que ahora sí tenemos una derivada parcial respecto de Y y también la de este lado también respecto de Y. Bien, podemos todavía expresar estas dos cajas o estas dos ecuaciones de una manera un poco más desarrollada, en donde la integral que está aquí representada sobre todo el dominio, ¿sí? Lo podemos representar como la suma de integrales en cada uno de los elementos que pudiéramos llegar a tener. En este caso, elementos que van de xn a xn más 1 y
y sub m a y sub m más 1. Y por supuesto, tenemos que sumar todas esas contribuciones, y por eso es que tengo aquí una doble sumatoria, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, noten por favor que he agregado un superíndice paréntesis mn para denotar la posibilidad de que alfa sub 0x cambie de valor dentro de dicho, de elemento a elemento, perdón. En forma completamente análoga tenemos el caso que le corresponde a la matriz a la entrada IJ, KL de la matriz de rigidez, o sea, la entrada, pero ahora voy a marcar primero eso para que observen bien. Y ahora aquí lo que tenemos es la integral, es análogamente a esta que tengo acá a la izquierda. Y vean de dónde a dónde va n y a dónde va m. Entonces, aquí lo que nos está diciendo esta expresión es lo siguiente. Lo que voy a tomar prestado solamente es este pedazo, de aquí hasta acá, ¿sí? Y ese pedazo no es otro que el que está aquí abajo. Este es este pedazo, ¿sí? Y en el caso que tenemos de este lado, entonces este pedazo que tengo aquí no es otro más el que está aquí justamente, está acá, perdón. Entonces es este aquí. Bien, entonces aquí, si tomamos el primero de ellos, el que estoy aquí marcando con la crucecita esta roja, ¿sí? Podemos trasladar el intervalo xn al intervalo el intervalo xn a xn más 1 y y sub m a y sub m más 1 al intervalo menos 1 más 1 menos 1 más 1 a través de la transformación que ya es por todos ustedes conocida. Al introducir eso, bueno, pues aparece factores de escala. Por ejemplo, en este caso aparece este factor de escala que es delta yn entre delta x sub m, mientras que en el caso de la matriz de rigidez, en el caso de la dirección eta, ¿sí? El factor de escala es el recíproco. Observen que ya no aparecen aquí las funciones base globales, sino que ahora aparecen las funciones base locales. Estas son las locales, estas no son globales, estas son funciones base locales que tienen que ver con el elemento que escojamos, que aún tampoco hemos dicho quiénes son exactamente. Y observen, ¿sí?, que mientras que las IJs, ¿sí?, y las KLs, ¿sí?, van, ¿sí?, desde 1 hasta n, aquí está, desde 1 hasta n, donde n es este producto, ¿sí? Observen que IJ', por ejemplo, aquí está IJ', ¿sí? IJ' va desde 1, aquí está, hasta L, ¿sí? Al igual que KL' va desde 1 hasta L, donde ahora, ojo, ¿sí?, L es L sub X por L sub Y. Lo mismo se repite en el caso que tenemos para las entradas de la matriz de rigidez, ¿sí?, para el caso del acoplamiento en Y o en eta. Bien, entonces aquí lo que es importante señalar también es que esto que he encerrado, ¿sí?, en una caja con rayas de esta naturaleza, pues lo que quiero hacer énfasis es que esto que está aquí no depende para nada de las propiedades, o ya sea geométricas, es decir, el tamaño del elemento en Y o en X, o de la variable alfa que esté ahí presente. Tampoco este que está aquí depende ni del tamaño en X ni del tamaño en Y, y tampoco depende del coeficiente alfa 0y. Entonces a eso se les conoce como matrices
elementales, o sea, son las entradas de las matrices elementales. Entonces tomen nota de eso, porque esas son el tipo de las entradas, nos va a llevar por supuesto a construir las matrices correspondientes a cada uno de los elementos que vamos a tratar. Dicho esto, entonces aquí lo que estoy señalando justamente es que esto que está aquí no es otra cosa más que índices globales, y esto que está aquí no es otra cosa más que índices locales. De manera análoga para el caso KY o KETA, ¿sí? Son índices globales e índices locales. Entonces, vamos ahora sí a continuar con los demás términos que son, que falta ese término, los términos de masa. Entonces aquí, bueno, tenemos el término de masa que está prácticamente descrito, ¿sí? Por esta expresión, mientras que el término de fuente está descrito por esta expresión. Y siguiendo más o menos los pasos que he mostrado hasta este momento, podemos hacer una aproximación. Aquí me equivoqué en el sentido de que esta que está aquí, esta debe ir antes que esta, ¿sí? Entonces esta que está aquí, ¿sí? Debe de ir para abajo. Entonces déjenme corregir esto así y vamos a decir que, o sea, esta es hacia abajo y esta es hacia arriba, ¿sí? Entonces primero se trata esta expresión. ¿Por qué? Pues porque esta todavía depende, ¿sí? ¿De quién? Déjenme quitar esto. Esta expresión solo depende, ¿sí? De mn, es decir, del elemento en cuestión, ¿sí? Al igual que la f, ¿sí? Entonces, estos después son aproximados, ¿sí? Y tenemos bueno, ya me estoy haciendo bolas otra vez. Aquí faltó agregar, no, ok, entonces aquí lo que debería haber dicho es que la integral que está aquí, al igual que como lo hicimos hace un momento, sí se ve descompuesta en una serie de integrales, ¿sí? Más bien aquí el error, que no es error, es que faltó un paso intermedio en donde pusiéramos que la integral sobre todos los xn, xn más 1, yn más 1. Entonces ese es el error. Tomen nota por favor, ¿sí? Por andar haciendo las cosas a la prisa, vean lo que sucede. Entonces de manera análoga también aquí está esto, ¿sí? Aquí si ya se hubiera transformado, pues lo que deberíamos de tener es un factor de escala aquí, pero no lo tengo, entonces eso es un error, ¿sí? Más adelante lo van a comprender aquí justamente en esta expresión donde tengo ahora, ¿sí? La matriz, las entradas de la matriz de masa, ¿sí? Y la elemental es la que está marcado con gris y se escribe simplemente como esta cosa que tengo aquí, y para el término de fuente es este otro término. Entonces aquí estos términos que están en gris son los términos que voy a evaluar en un momento más y les voy a mostrar cuál es el resultado final para estas expresiones. Entonces esto es muy importante porque cada vez que ustedes tengan un nuevo término, pues entonces vamos a decir que un nuevo elemento, pues tendrán que necesariamente evaluar previamente dichas matrices elementales y también, por supuesto, conocer las funciones base. Pero todo esto me refiero a lo último, que son las funciones base. Ya las habían ustedes desarrollado, comprendido cuando tuvimos todavía la fortuna de tener clases presenciales. Bien, entonces, sin más, entonces las matrices elementales de rigidez y masa, así como el vector elemental de fuente para el caso Lagrange bilineal, pues están dadas por estas expresiones. Aquí tenemos el caso de la matriz de rigidez, ¿sí? Aquí está para acá, sí. Observen que no depende en lo absoluto ni de alfa, ni de delta X, ni de delta Y,
por eso se llaman elementales, ¿sí? Y aquí tengo de nueva cuenta, ¿sí?, el caso análogo, que es para la dirección Y, en donde ahora es K sub eta. El caso es la matriz elemental de rigidez. Después tenemos la matriz de masa. Aquí olvidé ponerle un encabezado, pero esta es la matriz elemental de masa. Observen, de nueva cuenta, no hay absolutamente ningún factor de escala, como tampoco lo hay con el vector de fuente. Entonces, esto sería para el caso de el elemento bilineal de Lagrange. Recuerden que es un elemento que tiene 4 nodos, ¿sí? Y espero que para el miércoles se pongan las pilas, porque vamos a ir describiendo ya con un ejemplo muy particular cómo se aplica este asunto de las matrices elementales en el caso bilineal para la discretización de la ecuación diferencial parcial elíptica que he planteado desde un principio. Sin más, entonces podemos ir hacia las siguientes diapositivas, que tienen que ver ahora con las matrices elementales, tanto de rigidez como de masa, así como el vector elemental de fuente para el caso Lagrange bicuadrático. Este elemento, les recuerdo que tiene 9 nodos. Por favor, tomen nota, ¿sí? Entonces, por supuesto, aquí ya las matrices elementales son matrices de 9 por 9. Entonces, la matriz elemental de rigidez para la dirección Xi la tenemos aquí presente. Esta matriz tiene esta configuración o esta distribución de parámetros. Obviamente es una matriz llena localmente, lo que no quiere decir necesariamente que la matriz global vaya a ser llena. Eso para nada. Bien, entonces, para el caso que viene aquí a continuación, a reserva que me he equivocado, no. Para el caso que tengo aquí a continuación, pues es semejante, nada más. Si ustedes tienen curiosidad, lo único que van a observar es que hay un reacomodo de las entradas entre filas y columnas. Para el caso de la matriz de masa, tenemos esta matriz de 9 por 9. Y finalmente, para el vector elemental de fuente, tenemos esta expresión que se ve mucho más reducida. Y una vez que les deje la tarea correspondiente a la obtención de estas matrices elementales, tanto de rigidez como de masa y del propio vector elemental de fuente, cuando empleen integración reducida, ¿sí? Y eso los va a conducir a un resultado muy interesante, que tiene aplicaciones también muy interesantes. Entonces, con esto doy por concluida la clase del día de hoy. Por supuesto, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que programaré para las 5:15 de este día, y espero tengan suficientes preguntas. Enviaré, por supuesto, la presentación del día de hoy. Trataré de hacer la corrección que observé que había ese error, y también trataré de enviarles el día de hoy una serie de preguntas mediante un cuestionario, y espero que atiendan la solicitud que les hiciera sobre la presentación de sus trabajos. Espero que tengan un excelente día, que estén bien, y estemos al pendiente de si hay alguna notificación por parte del director general del Politécnico. Dicho esto, que tengan buena tarde.